Saludos, quien les habla Jofre Linares, profesor adscrito al programa Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. En verdad este día me llena de regocijo y de mucha admiración porque estamos celebrando y conmemorando el natalicio de Rafael María Baral, epónimo de nuestra casa de estudios. Por ello quiero agradecer a las autoridades rectorales y a todos los compañeros que hacen vida en esta casa de estudios, en especial al compañero profesor Henry Martínez por la invitación precisamente como ponente en estas grandes actividades que se están desarrollando y se estarán llevando a cabo en todas las sedes a partir del día de hoy. Para iniciar pues mi intervención es importante hacer alusión a este ilustre hombre, pensador adelantado a su época, multifacético sobre todo, y que a través de sus palabras, a través de su intelecto, de la forma en contar, en narrar los acontecimientos y plasmarlos pues en el papel, se ha ganado la admiración tanto de historiadores como de hombres de letras, de literatura, inclusive ha incursionado en la poesía. Rafael María Baral pues nace un día como hoy, 3 de julio, en el año 1810, en Maracaibo, y fallece el 4 de enero de 1860 en Madrid, España, a los 49 años. Él fue una de las máximas figuras literarias de Venezuela, como lo mencioné anteriormente, e inclusive de Hispanoamérica. Un gran historiador, poeta, ministro plenipotenciario de Santo Domingo en España, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, director de la Gaceta de Madrid, administrador de la Imprenta Nacional de España. Fue hijo de Miguel Antonio Baral y de Ana Francisca Pérez, tal como lo señaló el profesor Manuel Perejil en su intervención. Un hecho importante porque a raíz de la convulsiva situación bélica que vivía entonces Venezuela, nació precisamente el año en que comenzó el proceso de independencia de España. La familia pues decidió trasladarse a Santo Domingo, allí transcurrió su infancia. Al comienzo de su adolescencia fue al parecer testigo de los últimos coletazos bélicos que llevaron a la independencia de Venezuela, en concreto de la batalla naval del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823. Él estuvo allí acompañado de su tío Luis Baral. Para 1827 se desplazó a Bogotá, en cuya universidad cursó estudios de latín y filosofía, obteniendo el grado de bachiller. Estos eran tiempos en los que nuestro libertador Simón Bolívar había tomado medidas dictatoriales para afianzar la ética eclesiástica en el seno de las instituciones educativas. Sin embargo, la vocación de Baral parecía estar orientada hacia la literatura, y tal como explicaban sus compañeros de aula, hallaba en el estudio de los clásicos griegos una especial predilección. Con ello y sin reparo al hecho de que su tío y tutor en Bogotá, Luis Baral, fuera diputado y presidente del Congreso de Colombia, regresó a Venezuela en los albores de la separación de Venezuela de la Gran República de Colombia, la Cociata, con intención de participar en esa segunda independencia. El joven Rafael María Baral fue nombrado oficial único de la Administración de Correos del departamento del Zulia. En Maracaibo lo esperaría, además de su encuentro con las milicias, la escuela literaria y periodística de su padre, librero y director del diario El Constitucional. En sus páginas se desplegarían los primeros escritos de Baral. Después de participar en la llamada campaña separatista de Occidente en 1830, bajo el mando del general Santiago Mariño, de quien era secretario y oficial de su Estado Mayor, se trasladó a Caracas con la intención de participar en el ensamblaje de la nueva república.
En esa ciudad terminaría su interés por la carrera de milicias, llegando a obtener el grado de capitán por su participación en el sofocamiento de la llamada Revolución de las Reformas de 1835, y se dedicaría a la literatura, publicando en las páginas de los diarios. Recibió el cargo de agrimensor en el Ministerio de Guerra e Interior del gobierno de José María Vargas. También en esta época dio a conocer su prosa inteligente de poeta y ensayista. En 1837, José Antonio Páez solicitó al escritor la publicación de un libro sobre historia de Venezuela, y de allí surge el resumen de la historia de Venezuela. Elaborado y escrito en los años 1838 y 1840, este resumen de la historia antigua y moderna de Venezuela era el primer ensayo de su género que se escribió en Venezuela y constituyó una obra clásica en la formación de la cultura venezolana. Los méritos del libro, desde luego, abarcan por igual las excelencias de estilo y forma en que fuera escrito y la sobria imparcialidad y el indiscutible sentido crítico de casi todos sus análisis, muchos de los cuales han conservado plenamente su justeza hasta el presente. Historiador de una época en que todavía los sucesos descritos estaban demasiado frescos para su interpretación desapasionada, Baral logró, sin embargo, elevarse por encima de todos los escollos hasta ofrecer una obra que, dada su espléndida prosa y hondura referente a la Venezuela de este tiempo, lo convierte en uno de los pensadores más excepcionales del mundo de habla española. En forma inversa, la amplitud de su relato de 300 años de acontecimientos, la permanencia de Baral en Venezuela fue breve y terminó precisamente con la publicación de la obra. La ciudad de París sirvió como escenario para que Baral diera formato de imprenta a los 3 volúmenes del resumen de la historia de Venezuela, que editó en 1841, en coautoría con Ramón Díaz Martínez. Además, la estancia de Baral en esta ciudad tuvo la finalidad no menos honrosa de colaborar en la publicación de la gran obra de Agustín Codazzi, Resumen de la Geografía de Venezuela. Ambas, la historia del uno y la geografía del otro, constituirían por mucho tiempo una suerte de libros pedestales de la República, pero la obra de Baral no gustó a quienes a la sazón pretendieron leer en ella una simple apología del presente. La rigurosidad documentalista del historiador construyó un relato en el cual los hechos hablaban por sí solos, destacando en todo momento el rol del libertador en el proceso emancipatorio en estos tiempos. Es de hacer notar que en nuestro fondo editorial de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral existen diversos tomos, múltiples literaturas que hablan y honran la figura de este genio. Además, pues se ha compilado prácticamente estos resúmenes de la historia de Venezuela, estos tomos de Baral. Están editados en formato PDF para sus descargas. Por ello, un gran aplauso a nuestra casa de estudios por esta iniciativa y a los docentes, a los profesores que han escrito acerca de este personaje. Allí puedo mencionar a Dionisio Brito, a profesor Jorge Vidovic, entre otros que pues por supuesto han incluido las obras de Baral allí en nuestra prestigiosa universidad. También vemos que existen libros del mismo autor, del profesor Jorge Vidovic, que es para los pequeños pues de la casa, para los niños. Baral prácticamente para niños, para jóvenes, y desde allí pues ellos pueden entender un poco acerca de la participación de Baral en la República de Venezuela. En este sentido, pues retomo un poco lo que es la ponencia, cuando en 1843, después de haber regresado de París, se marchó desde nuevo a Europa, de donde nunca regresó. El propósito inicial de este viaje fue el de colaborar con el plenipotenciario Alejo Fortic, ante el gobierno londinense, en la negociación de los límites de Venezuela con la Guayana inglesa,
y con ese mismo propósito se marchó hacia los archivos de Sevilla. Su talento fue bien recibido en España, de las filas del Partido Progresista, y luego de la Unión Popular pasa a redactor principal del Siglo de Madrid y colaborador ocasional de El Tiempo y El Espectador, y de ahí la publicación de La Libertad de Imprenta, compilación de sus mejores artículos y de los partidos políticos en España, obra crítica que señala la confluencia de fuerzas políticas y la resistencia al proceso de modernización del Estado español. Nemesio Fernández Cuesta se convirtió entonces en el coautor de turno de las obras de Barral. Aproximadamente 14 fueron las publicaciones hechas en conjunto, entre las que destacan la novela El hábito hace al monje, las obras políticas, sociales y económicas, y lo pasado y lo presente. Este último tema, el de los grandes cambios que se estaban experimentando en la sociedad de entonces y los mecanicismos para promover su sana asimilación institucional, le animó desde entonces hasta el final de sus días y se propuso canalizarlo en el campo del pensamiento que colmaba verdaderamente sus intereses: el estudio de la lengua española, el sentido que tuvieron para Barral la elaboración de aquellos diccionarios que tanto le costaron y que tanto lo cuestionarían. Uno matriz de la lengua castellana y otro de galicismos,